En esta semana vamos a comenzar una nueva serie que va a durar 6 semanas. Y durante las próximas 6 semanas vamos a estar tratando el Salmo 23. Un salmo muy conocido por todos. Un salmo que tradicionalmente le llaman el Salmo de los funerales porque en todas las estampas en la funeraria aparece. Sin embargo, Dios quiere traernos un enfoque fresco que tenga una aplicación aquí, ahora, en nuestras vidas. Imagínense ustedes, usted en este momento en su vida donde ha disfrutado de los éxitos del pasado, ha tenido mucho éxito, ya sea en lo que tiene que ver con su carrera, ya sea lo que tiene que ver con los estudios, lo que hemos podido estudiar, ya sea en su trabajo, ya sea aún en la iglesia donde usted se congrega o se congregaba anteriormente, ¿verdad? Y está pensando los éxitos y las glorias que usted tuvo en el pasado. Y quizás ahora mismo usted se está viendo en el presente y las cosas no son como eran antes. Las cosas no son ni sombra de lo que eran antes. Ahora mismo me encuentro en una situación de que me queda más mes al final del dinero. ¿No le ha pasado eso? Le queda más mes que dinero en el banco o en el bolsillo. O si no, está pensando cuando las cosas me iban mejor, y siempre es hacia el pasado. Pero Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti, para mí, para nuestras vidas. Y Dios nos hace una invitación. Nos hace una invitación en el día de hoy a que nosotros seamos guiados en reposo, que nos dejemos guiar por Dios, pero a la misma vez que entremos en el reposo de Dios. Y el Salmo 23 resume esa relación que existe entre Dios y su pueblo. David lo está describiendo tan hermosamente usando la analogía entre el pastor y las ovejas. Y es interesante porque David podía hablar acerca del pastor y acerca de las ovejas y acerca de la relación con las ovejas porque él era pastor, él pastoreaba ovejas, él sabía de primera mano lo que es el cuidado de las ovejas. Y él sabía de primera mano lo que era ir tras aquella oveja que estaba perdida. Y él sabía de primera mano cuando una ovejita se enfermaba. Y él sabía de primera mano todo lo que conlleva, todo, aún lo que tenía que ver con el sufrimiento como pastor cuando una ovejita se enfermaba o cuando una ovejita estaba en dolor. Así que durante todo el Salmo 23 vamos a estar considerando distintos aspectos de esa relación entre Dios y su pueblo. Y yo quisiera traer a su consideración en el día de hoy la primera parte del sermón y vamos a tratar el primer versículo del Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En la Biblia, en su Biblia, en la Reina Valera del 60 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es una declaración que David está haciendo. Es una declaración que David básicamente está diciendo, y con esto es la centralidad del mensaje, el punto central que yo quiero que ustedes se lleven hoy para sus casas, y es que usted pueda declarar, toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y autoridad de Dios. Toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y autoridad de Dios. Yo quiero que ustedes lo digan. Toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y autoridad del Señor. Y es importante que usted lo tenga presente, porque cuando usted se encuentre en ese momento, como decíamos, cuando tenga más mes al final del dinero,
cuando sus hijos se rebelen contra usted, cuando usted tenga un problema con su esposo o con su esposa, cuando usted tenga un problema de desempleo, cuando usted sienta que las puertas se están cerrando, usted pueda decir como David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ver, toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y autoridad de Dios. Amén. Eso es una declaración que estamos haciendo. Y cuando nosotros declaramos eso, lo estamos declarando delante de Dios, de que toda nuestra vida y existencia está completa bajo el señorío de Dios y la autoridad de Dios. Esto habla de rendición y eso habla de un estado de que yo me voy a sacar, el yo se va a salir del medio y voy a dejar que Dios sea en mi vida. Así que el título de este sermón es: déjate pastorear. Déjate pastorear. Deja que Dios sea tu pastor realmente. Saben, David podía hablar por sí mismo porque él conocía su propio oficio, él conocía el cuidado y el afecto hacia las ovejas, él reconocía las necesidades de las ovejas. Así que David conocía su oficio, David conocía su vocación, David tenía visión también. Como pastor, el pastor tiene visión. El pastor tiene visión más que las ovejas están siempre pastando y están detrás de la hierba y todas esas cosas. Pero el pastor está llevando la manada y tiene visión a largo plazo hacia dónde llevar la manada, a dónde dirigir toda esa manada, ¿verdad? Y las ovejas sencillamente le hacen caso al pastor. Déjate pastorear por tu Señor. Consideremos la primera parte del versículo. Dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Cuando pensamos acerca de Jehová, estamos hablando de Dios, el existente en Él mismo, el suficiente en Él mismo, Dios que es supremo, Dios que es todo eterno, que es todo poderoso, que es todo está bajo la palma de su mano. Él es Dios soberano. Jehová, el existente en Él mismo, el suficiente en Él mismo, el Dios verdadero, nuestro Salvador, es mi pastor. Y cuando hablamos de que Jehová es mi pastor, estamos hablando de que Él es mi Dios. Él es una imagen de Dios. Si consideramos el Salmo 95, versículos 6 al 8, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que estamos hablando que nosotros venimos delante del pastor, de nuestro pastor, a quien Él es el Dios, Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. El Dios que es existente en Él mismo, el autosuficiente en Él mismo, Él no es el Dios que es un megalómano que no se hace accesible a nosotros. Al contrario, Él se extiende hacia nosotros. Él se extiende hacia nosotros y te permite a ti, y te invita a ti y a mí a que entremos en una relación con Él, en el cual Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, nosotros somos ovejas de su mano. Vemos, si vamos un momentito a Ezequiel capítulo 34.
versículos 7 al 16. Dice, por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que vivo yo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje, o sea, de trampa, y han estado a merced de las fieras salvajes, y mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuenta de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que les sirvan de alimento. Así que el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas, las rescataré de todos los lugares donde un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en los poblados. Las haré pastorear en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Entonces aquí está el versículo clave. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a los débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas, robustas. Yo las pastorearé con justicia. En el versículo 23 dice, entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios. Mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estamos hablando aquí de un aspecto aún profético, donde el profeta Ezequiel está hablando de un pueblo que está sin guianza, que está sin ningún tipo de dirección. Dice que, ¿verdad? Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Está hablando aquí de un pueblo sin dirección, un pueblo sin guianza, un pueblo sin ningún tipo de visión. Pero Dios está diciendo, yo mismo apacentaré a mi rebaño. Y más tarde dice, estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer el país, las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Está hablando aquí de un principio profético que a través de la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento, el profeta anunciando el pastor de pastores en Cristo Jesús, que viene a redimir a su pueblo, viene a recoger a su pueblo redimido, viene a redimir de su pueblo del pecado. Y lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 11, y después el 27 al 28. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa de que en Cristo Jesús Él es nuestro pastor y Él dio su vida, Él se entregó a sí mismo. Dice el apóstol Pablo diciendo acerca de Jesús que Él, siendo Dios, tomó forma de siervo. No tomó su condición de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se entregó a sí mismo en la cruz. En Hebreos nos habla también de que por el gozo puesto delante de él,
Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Estamos hablando del pastor que da su vida por las ovejas. Pero consideremos esto otro también. Dice que mis ovejas oyen mi voz. Cuando ustedes vieron el video del bumper, ¿verdad? Vieron un pastor que iba detrás de las ovejas y les iba dirigiendo. Y es interesante porque ese video fue tomado de un documental de unos pastores en las montañas de los Pirineos al norte de España. Y es interesante porque las ovejas respondían. En ese documental yo pude ver la voz del pastor llamando a las ovejas y las ovejas reconociendo la voz y todos venían como manada delante del pastor. Y así mismo Jesús, nosotros cuando oímos su voz, sus ovejas reconocen, los que son de Él reconocen la voz y van a donde Él. Pero otra vez, volvemos al principio, toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y autoridad de Dios. Toda nuestra suficiencia está en Dios. Cuando estamos en Él, nosotros hallamos que toda nuestra suficiencia, nuestro sentido de estar completos, está en esa relación íntima con Dios. Y es importante que tú te dejes pastorear por Dios. Es importante que Dios sea tu pastor. Es importante que tú te dejes guiar por Él. Porque mientras tú te guías por Él entonces te va a dar el sentido de propósito y dirección. Pero si no te dejas guiar por Él, esto es lo que ocurre. Va a ocurrir una ceguera espiritual. Y una ceguera también, no vas a poder ver lo que tienes por delante. Vas a estar centrado en tu propia opinión. Si tú no te dejas guiar por el Señor y pastorear por el Señor, vas a sufrir una ceguera de que cualquier decisión que tú tomas va a ser basada en tus propios impulsos, en tu propio precepto. Y vas a estar como la bola, ¿saben la bola, el billar? ¿Quiénes juegan billar o polo? ¿Verdad? Cuando la bola de billar, uno le da con el taco a la bola y la bola sale, ta, pa, 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 pa. No hay un rumbo, no hay sentido de rumbo, dirección. A menos que uno agarre el molde en forma de triángulo y recoja todas las pelotas y las ponga en el medio. Pero a la que quita las pelotas y le das un empujoncito, cada cual se va por su lado. Y así nuestras vidas sin ningún tipo de dirección. Estamos ciegos. Estamos pensando en el aquí y ahora. ¿Ve? Y entonces, cuando decía acerca del enfoque de la gloria del pasado, en la iglesia del Señor ocurre también. ¿Cuántas veces nosotros pensamos? Eso fue una lucha en mi vida. Cuando yo me mudé a este país, para mí era una comparación constante de las cosas que yo hacía en mi país. Las cosas que yo hacía en mi país, cómo era la iglesia de mi país, cómo eran los pastores de mi país, porque en mi país las cosas se hacían así, porque el pastor que yo tenía ahí era tremendo y todas esas cosas. Y Jehová es tu pastor en tu país y en este país, aquí, porque si tú has sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo Jesús, tú le perteneces a Dios. Y Él es tu pastor. Y Él te invita a que no sigas en esa añoranza, pudiéramos decir, de estar pensando y meditando con nostalgia en las cosas del pasado, en las glorias del pasado. Piensa cómo Dios te tiene aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que tú puedes echar mano aquí en este momento, en este lugar, como iglesia, como cuerpo de Cristo? ¿Cómo tú puedes ser parte activa en el cuerpo de Cristo? ¿Sabe? Y la nostalgia es parte de nosotros y de nuestra cultura latina. Anoche cerró un ciclo de 53 años de uno de los programas de televisión más populares, o si no, el más programa. Pero anoche lo vi y me entró una tristeza tan y tan grande. Porque cuando cerró el programa, que dijeron buenas noches hasta siempre, que se acabó,
ya no vamos, los sábados no va a aparecer más en ese programa. Yo me estaba recordando cuando yo tenía 15 años y mis abuelos que estaban vivos, ellos veían ese programa y cada vez que yo entraba a la casa de mis abuelos, ellos estaban allí viendo ese programa y la visita se centraba en ver ese programa y me iba a ver a los otros abuelos a la otra ciudad y estaban también viendo ese programa. Y luego cuando me mudé a Miami, vi también muchas personas que estaban también en esa hora conectadas con ese programa y me trajo tantos y tantos y tantos recuerdos, no por el programa en sí, sino por mi familia que ya no está. Mi papá falleció hace 4 años, mi abuelo falleció hace 10 años y así. Entonces, esas personas, y cuando vine a ver, nosotros podemos quedarnos así en esa nostalgia y la vida continúa y las cosas echan para adelante. Y podemos estar en esa meditación paralizante. Una cosa es meditar proactivamente, otra cosa es meditar paralizados en las glorias del pasado y no pensar, Dios me tiene aquí, Dios me ha puesto en este cuerpo de creyentes, Dios me ha puesto con unos talentos y yo puedo ser parte de este cuerpo, así como lo fui allá en el pasado, porque Jehová es mi pastor, porque todo en Él, toda mi vida, toda mi existencia se halla completa bajo el señorío y la autoridad de Dios. Lo podemos entender de esa manera. Lo podemos entender, la ceguera, la falta de ser pastoreado nos ciega. Y cuando veíamos aquí en Ezequiel, el pueblo de Israel estaba divagando sin rumbo, sin dirección, sin pastor, sin ningún sentido de lo que era el bien y el mal. Estaban haciendo las cosas mal y el profeta está anunciando aquí que el Señor ha de ser su pastor. La otra cosa que ocurre es también la falta de ser pastoreado por Dios, el no ser pastoreado. Tú necesitas ser pastoreado por Dios, porque si no, tu vida va a coger un estado de frialdad, de apatía, de amargura, de cinismo. Tú eres sujeto a tus circunstancias alrededor. En lugar de tú tomar control sobre tus circunstancias, las circunstancias tienen dominio sobre ti. Y un ejemplo de eso lo decía hace un par de semanas, aún aquellas cosas trágicas que nos han ocurrido, aún las personas fallecidas que nos hayan causado dolor, esas personas están muertas, están fallecidas, han fallecido, no están vivos, no tienen poder, pero con nuestra apatía, nuestra frialdad, con nuestra falta de dirección, sin pastor, esas personas y las actitudes de esas personas pueden todavía estar ejerciendo un control sobre tu vida. Y te va a privar y te va a robar de la libertad que en Cristo Jesús tú tienes, te ha sido dada. La palabra dice, estad pues firmes en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis más sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues libre, echa mano de la libertad con que Dios te ha hecho libre. Y eso ocurre cuando cuando tú te dejas pastorear por Dios. Cuando tú te dejas pastorear por Dios, toda tu vida, toda tu existencia se halla completa bajo el señorío y autoridad de Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, aunque no me queda ni un kilo en el banco, aunque me quede 2 semanas para terminar el mes, todo está bajo el señorío de Dios. Y en cuanto al cinismo, muchas veces nos volvemos cínicos y el cinismo y la frialdad y la apatía nos ciega al punto que no somos capaces de ver lo que Dios puede estar haciendo con nuestras vidas y en nuestro entorno, porque lo que estamos haciendo es comparándonos con los demás y estamos deseando que las cosas fueran distintas a como están. Y Dios te está invitando a ti, ahí mismo, en tu condición, a que te dejes pastorear por Él. Nos produce, nos vuelve unos seres básicamente desconectados, unos seres
existente, produce una desconexión de todo. Nosotros nos levantamos por la mañana, comemos, desayunamos, nos quedamos así meditando y después almorzamos y nos quedamos así en ese pensamiento, en ese atolondramiento de quisiera que las cosas fueran distintas y no lo son. Vamos al baño, nos bañamos, hacemos nuestras necesidades, todo ese tipo de cosas. Nos volvemos personas fisiológicas, existentes, guiados por nuestras circunstancias. Nos acostamos a dormir, al día siguiente la misma situación. Y no vemos propósito en nuestras vidas. Escasez emocional, escasez física también. Duda. Y hay dos tipos de duda. Hay una duda que nos conduce hacia la fe. Y hay una duda que nos separa de Dios. Y el problema aquí es que si nosotros no nos dejamos pastorear por Dios, agarramos duda, la duda viene y se apodera de nuestras vidas y nos jala para afuera. Hay una película que se llama El Padrino. ¿Cuántos de ustedes han visto la mejor película de Hollywood que yo considero? Se llama El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3. Muy bien. Esa es la mejor, yo soy un fanático número 1 de esa película. Y esto es un paréntesis. Muchas veces nosotros hacemos maratones del Padrino en mi casa. Y empezamos a las 8 de la noche y terminamos a la mañana siguiente con desayuno. El Padrino 1, 2 y 3. Bueno, en El Padrino 3, Michael Corleone estaba tratando de legalizar todos los negocios de la familia. Y llegó un momento, y esto es una frase célebre de la película 3, llegó un momento que las circunstancias alrededor de Michael Corleone no le permitían que los negocios fueran 100% legales. Y él dice, justo cuando yo pensaba que estaba fuera de la ilegalidad, la gente me jala para atrás. Y cuando eso pasó, le dio un stroke ahí mismo, ¿verdad? Los que han visto la película saben de la escena. Y es una frase célebre, que y El Padrino tiene muchas frases célebres que los programas de televisión los repiten haciendo referencia a esa. Pero El Padrino, eso es un ejemplo de que nuestra circunstancia nos jalan. Y la duda nos jala para separarnos de Dios, para que nosotros reneguemos de Dios y nosotros volvamos a vivir de acuerdo a nuestra propia opinión, nuestros propios impulsos, nuestra propia pensamiento. Pero cuando tú te dejas pastorear por Dios, tú estás sujeto, tú estás rendido a toda tu vida, toda tu existencia, todo tu pensamiento está completo. Cuando digo completo, es pleno bajo el señorío y la autoridad de Dios. Es importante que nosotros seamos pastoreados por Él y que nuestra vida se haya completa en el Señor, porque si no, lo que hay es una desorientación y estamos centrados en el yo. No estamos centrados, no podemos ver las necesidades de nuestro entorno, todo es acerca de mí. Y ocurre fatiga emocional y física, estamos cansados, estamos agotados, no podemos ni pensar ni razonar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que Dios nos invita a hacer nosotros? Nos invita a déjate pastorear por Dios. ¿Para qué? Para que vivas plenamente en Él. Déjate pastorear por Dios para que vivas plenamente por Él. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas pastorear, tú te puedes identificar con la visión de Dios. La visión, decíamos que el pastor tiene visión hacia dónde van sus ovejas y las dirige, ¿verdad? Pero cuando tú te dejas pastorear por Dios, hay una identificación con la visión de Dios, no solamente en tu vida individual, sino en la vida local de la iglesia, más allá, en la vida global.
más allá, fuera de nuestro entorno. Podemos tener una visión más allá de nosotros. No estamos centrados en nosotros mismos. Estamos centrados en el hecho de que Dios nos ha puesto en un cuerpo donde estamos aquí presentes y podemos ver localmente y podemos ver más allá de lo que Dios tiene en otros lugares y ver las necesidades y poner carga, y tan pronto Dios propicia el momento, la oportunidad y mi estatus en este país, que yo pueda salir a otros países y pueda salir en misiones y pueda yo salir de mi comunidad. Y si no puedo salir del país, no me quedo así esperando, me quedo en mi, ¿verdad? Yo puedo salir a otras comunidades y ver la necesidad. Se sale de mí, se desprende de mí, porque hay una identificación con la visión de Dios, pero también esa identificación con la visión de Dios la podemos ver inspirados por el gozo, el propósito y la acción que pone Dios en tu vida. Dios es el que pone el querer como el hacer. Tú no estás aquí porque tú quieres estar aquí. Yo no estoy aquí porque yo no quiero estar aquí, porque yo quiero estar aquí inicialmente. Hoy es domingo a las 3 de la tarde. Yo quisiera estar en mi casa, pero Dios pone la acción, Dios pone el gozo, Dios pone el propósito con un carácter eterno y te pone la acción en el momento. Y eso es cuando tú te identificas con la visión de Dios. Hay provisión de Dios. Tú entonces estás entrando que el pastor te va a proveer todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él ha de ser tu proveedor. Él ha de ser tu proveedor sobrenaturalmente, o Él ha de ser tu proveedor a través del cuerpo, cuando el cuerpo provee, el cuerpo ministrando, el cuerpo, la administración dentro del cuerpo de Cristo. Él es tu proveedor. Hay una relación, pastor, oveja, padre, hijo. Hay una amistad con Dios. Hay una relación. Mi amado, Dios es mi amado. Yo soy la esposa. Varones, que no se cuestione nuestra hombría en este momento, cuando yo digo que nosotros como iglesia del Señor somos la esposa de Cristo. Tenemos que identificarnos como esposa de Cristo. ¿Saben por qué? Porque con esa identificación como esposa de Cristo, vamos a ser mejores esposos, porque vamos a sentir como nuestro Señor, como nuestro marido, nos trata, nos cuida, nos provee, y de esa manera vamos a ser buenos esposos para nuestras esposas, buenos proveedores para nuestras esposas, y por ende vamos a ser personas, hombres, y estoy hablándole a los hombres específicamente, hombres conforme al corazón de Dios, que son cabeza de su casa, de sus hogares, y van a sembrar un legado en sus hijos, que ese legado espiritual va a ser propagado de generación en generación. Usted tiene la capacidad, tenemos la capacidad en Cristo Jesús de romper toda cadena de espíritu familiar, de opresión, de espíritu familiar de ceguera, de espíritu familiar de cinismo, de espíritu familiar de todo aquello que tenga que ver con nuestro pasado, del sufrimiento del pasado. Dios puede romper esa cadena, y si nos dejamos pastorear por Él, si nos dejamos guiar por Él, si dejamos que Él sea en nuestras vidas, si dejamos que Él tome nuestro ser y nosotros nos forme y nos use conforme a su vida. ¿Por qué nos dicen gloria al Señor en esta tarde? Bendito el Señor. El Dios nos está hablando en esta tarde. Dios nos está hablando, y es una cosa que no podemos confinar el Salmo 23 a los funerales nada más. Salmo 23 es la vida de Cristo, y la vida causa vida, y Dios quiere impartir su vida a tu vida, para que cuando tú salgas de aquí esta tarde, tú puedas decir con convencimiento en tu corazón y declararlo aún en medio de tus circunstancias, de que toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y la autoridad de Dios. Entonces, ustedes me dirán a mí, y con esto, ¿verdad? Déjate pastorear por el Señor. Pastor, ¿me estás diciendo que me deje pastorear por Dios para que yo viva plenamente en Él? ¿Me estás diciendo de que si Dios es mi pastor, nada me va a faltar? ¿Me estás diciendo
de que si no me dejo pastorear por el Señor, va a haber apatía, va a haber ceguera, va a haber un montón de cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, ten presente que todo lo que tú haces es para el Señor. Tú no tienes que esperar a llegar aquí los domingos para tú empezar a hacer las cosas para el Señor. Lo que tú haces en tu casa, lo que tú ves en la televisión, la película que tú rentas o bajas por Netflix, o cuando te pones en el internet a ver YouTube, la música que tú escuchas, los libros que tú lees, la manera que lo que tú le dices a tu esposa o tu esposo, la manera en que tú tratas a tus hijos, cuando te vas al trabajo, la manera en que tú desempeñas tu labor en el trabajo, ¿estás pendiente al reloj para la hora de receso? ¿O estás haciendo tu trabajo lo mejor posible porque tú no lo estás haciendo para el jefe, lo estás haciendo para el Señor? Tú ni siquiera lo estás haciendo por el cheque, lo estás haciendo para el Señor. Porque si tú estás ahí trabajando es porque Dios te ha abierto esa puerta. Y si Dios te ha abierto esa puerta, tú vas a hacerlo para Dios. Y esa es la provisión de Dios. Y la manera en que tú te conduces, la manera en que tú manejas tu automóvil, ahí yo tengo que confesar cuántas veces yo te espero a los semáforos y estoy haciendo texto. Y tengo 2 hijos que me están llamando la atención. Y en eso mis hijos yo les hago caso y te suelto el teléfono. Pero cuando viene el próximo semáforo, vuelvo así, ¿ves? Y estoy arriesgando la vida de mis hijos, ¿ves? Es una mala costumbre. Oren por mí para que se me quite esa mala costumbre. Pero la manera que tú reaccionas. ¿Cuántas veces tú estás por la I-77 y estás en una salida, estás bajando de la rampa para montarte en la I-77 y ninguna persona te quiere dejar entrar y cuando tú piensas que tienes espacio, la persona que viene detrás acelera para no dejarte pasar y tú empiezas a hacer así y tienes por detrás la calcomanía dice comunión de vida. O si no, la persona te hace un corte así y tú coges, levantas la mano así, con el dedo, ya tú sabes cuál dedo es, y viene la calcomanía atrás y dice, Cristo te ama. O si no, como me pasó a mí en el correo una vez, hace un tiempo atrás, la señora parece que no tuvo un buen día, la señora que me estaba atendiendo no tuvo un buen día. Y ya me tenía bastante irritado la manera del trato de ella. Y llega un momento que al final, ya cuando se acaba todo, me sonrío. Cristo te ama. Y eso no llegó ni de aquí al techo, pero fue como un sarcasmo, más bien. ¿Ves? La reacción. ¿Eso da gloria al Señor? ¿Eso lo estoy haciendo para el Señor? Hacerlo todo para el Señor. La otra cosa es, ¿qué vamos a hacer? Enfócate, esto es muy importante, enfócate en dar y en ser agradecido. La palabra dice, dad y se os dará. Enfócate en dar y ser agradecido. Ahí donde tú estás, en la medida que tú puedas, da. Y en la medida que te ha sido dado, reconoce que Dios te lo ha dado y sé agradecido. No te compares con la persona de al lado, jamás. No te compares con el que prospera en su camino. Compárate tú en la medida que Dios te ha dado a ti en ese momento y sé buen administrador de lo que Dios te ha dado en ese momento. Tercero, ¿quieren saber? Deja de quejarte y sé proactivo. Deja de quejarte. Podemos pasar décadas y décadas quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos y no hemos hecho nada. Deja de quejarte. Si las cosas no están bien, el servicio de la iglesia va a comenzar a cierta hora y hay quienes empiezan y mucha gente llegan tarde.
Yo no estoy haciendo ninguna alusión de nada porque nosotros somos bastante puntuales, debo decirle, gloria al Señor. Pero es un ejemplo, porque yo he estado en otras congregaciones donde eso es un tema. Pues si te molesta que los demás lleguen tarde, deja de quejarte y llega temprano. Y muestra a las personas que tú estás listo. Y listo y ayuda. Sé proactivo. ¿Cómo? En lugar de si puedo hacerlo, pregúntate, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo colaborar con lo que Dios tiene? Tercero, desarrolla un estilo de vida centrado en la oración. ¿Saben una cosa? Cuando usted desarrolla un estilo de vida centrado en la oración, no en la oración religiosa, en la oración de ese estar de lleno en la presencia de Dios, donde Dios te habla y tú le hablas, y hay quienes dicen, no puedo estar orando en el carro. Pues miren, yo les tengo una noticia, yo por muchos años el lugar de oración mío era en mi carro, con los ojos abiertos, pero era en el carro, y ahí es donde yo oraba y intercedía. Y en mi pasado hubo personas que me corregían y me decían, eso es imposible. Bueno, será imposible para ti, para mí es posible. ¿Ves? Pero el tema es, en un estilo de vida centrado en la oración. Un pueblo que ora es un pueblo que recibe el poder de Dios porque se está identificando con el corazón de Dios, ve el corazón de Dios, Dios demuestra directamente desde el mismo corazón de Dios la necesidad, la carga, el gemir, lo que le entristece, lo que le da gozo, y te puedes identificar y tú clamas conforme a lo que Dios te está mostrando. Una persona que está con un estilo de vida en oración se está poniendo una encrucijada entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, y tú te estás parando en el medio delante de Dios, intercediendo por la guerra espiritual que se está desatando en los aires. Un pueblo que ora, una iglesia que ora, es una iglesia que crece, una iglesia que prospera. Y cuando digo prospera, prospera espiritualmente, prospera en todas las áreas de la vida. Un estilo de vida centrado en oración. Y eso ocurre cuando nos dejamos pastorear por Dios, cuando Él es tu pastor. Déjate pastorear por Dios para que vivas plenamente en Él. Estamos ahora mismo en un momento en comunión de vida donde hace falta mucha oración y donde hace falta urgentemente un ministerio de oración. Y aprovecho como coyuntura, ¿verdad? Donde queremos una iglesia que ore. Una iglesia que ore. Toda mi vida y mi existencia se halla completa bajo el señorío y la autoridad de Dios. Y eso lo podemos decir claramente cuando Jehová es mi pastor. Por lo tanto, por consiguiente, nada me faltará. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Es Dios, es el Señor tu pastor realmente? Tú puedes decir concienzudamente y de todo corazón podemos decir que tu vida y tu existencia está completa, está plena bajo el señorío de Dios. O quizás hay cosas que tengas que rendirle a Él. Quizás hay cosas, penas del pasado, sufrimientos del pasado que todavía no has podido perdonar o no has podido soltar y que vienen. ¿Y sabes cómo se hace evidente que vienen? Porque en cada conversación lo volvemos a traer a colación. ¿Podemos decir realmente que nuestra vida está bajo el señorío y la autoridad de Dios y por lo tanto estamos completos en Él, como el apóstol Pablo decía? O como David decía, nada me faltará, en Él estoy suficiente, en Él estoy completo,
en el estoy pleno. Dios te está invitando en este momento. Dios te está invitando en este momento a que tú consideres el aquí y ahora donde Dios te tiene ahora mismo, donde Dios te quiere. Considéralo. No te quejes más. No te pongas a añorar las cosas, la gloria del pasado. Gloria al Señor por los pastores de nuestro pasado. Gloria al Señor por la iglesia donde nos criamos. Gloria al Señor con sus errores y sus virtudes. Pero fue la iglesia, fue la congregación donde recibimos el Evangelio. Y lo que estamos aquí se lo debemos a ellos. Pero ahora Dios nos tiene aquí. Ahora tú puedes crear. Porque Dios es un Dios creador. Y eso es un atributo de Él. Que Él lo extiende hacia nosotros. Y no se limita a la parte creativa artística. Sino creativa en el sentido que tú puedes echar mano de lo que Dios te ha permitido experimentar en Él. En el pasado, echarlo mano en el presente y enriquecerlo en el presente y hacerlo y crear un legado en las vidas nuevas que han de venir. Y ¿saben una cosa? Lo que va a ocurrir, el día que tú te dejes pastorear por Dios, el día que yo me deje pastorear por Dios, y que toda mi vida realmente se halle completa bajo la autoridad y señorío de Dios, vamos a ver un avivamiento en medio de comunión de vida muy grande. Vamos a ver un avivamiento de un destello y una explosión del gozo de Dios que va a ser tan y tan y tan contagioso que la persona que esté al lado mío no puede contener. No se puede contener. ¿Qué es lo que tú tienes? Que yo lo quiero. Y eso trasciende aún más allá del conocimiento en nuestra cabeza. Yo estoy a favor del conocimiento. Yo estoy a favor de que aprendamos. Yo estoy a favor de todo ese tipo de cosas. Pero si se queda aquí en la cabeza y no pasa al corazón y del corazón a las manos, en vano es. En vano es. Deja que Dios sea tu pastor. Déjate pastorear por Él. Vamos a ponernos en pie todos delante del Señor. Bendito y alabado sea la gloria de tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos entregamos a ti, Señor. Nos entregamos nuestras vidas, aún nuestras cargas, Señor. Aún todo impedimento, todo aquello que nos es estorbo para para poderte ver como nuestro pastor y entregarnos totalmente en tus manos, Señor. Señor, bendice cada familia aquí representada. Señor, y oramos específicamente por nuestros cónyuges, Señor. Por nuestros cónyuges que no están aquí o que no han sido alcanzados o estuvieron y ya no están. Y aún por nuestros cónyuges que están a nuestro lado, aquí sentados a nuestro lado. Señor, oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestras familias. Oramos por donde yo me hallo. Nos encontramos en este momento presente. Cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Que podamos decir, toda mi vida y toda mi existencia se halla completa bajo la autoridad y señorío de Dios. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú eres nuestro pastor. Ante ti venimos. Delante de ti estamos. Te creemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús.